muy buenos días a todos. Quiero, por supuesto, darles la bienvenida. ¿Cómo están, queridos docentes? Bienvenidos a su casa TV Azteca y a la tercera edición del simposio Repensando la Educación, Imagínate Más, de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Así que un aplauso para todos ustedes de entrada por estar aquí. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Yo soy Lucy Bravo y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Están emocionados? Sí. Me encanta, esa es la actitud que nos caracteriza, por supuesto, en TV Azteca, en Grupo Salinas y en Fundación Azteca. Porque vienen 2 días muy intensos, sí, de muchas actividades, llenos de aprendizaje, con speakers increíbles y experiencias únicas que hemos preparado para ustedes. Así que antes que nada quiero saludar a nuestros invitados especiales aquí presentes el día de hoy. Antonio Domínguez, director general de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Por supuesto, a nuestros invitados de honor, también un aplauso, que también nos acompañan. Y a todos ustedes, los docentes de las escuelas de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Un aplauso. Así que sin más preámbulo, comenzamos entonces con nuestra primera ponente. Se trata de Eufrosina Cruz, activista y primera mujer presidenta del Congreso de Oaxaca. Sin duda, una mujer excepcional, que no conoce barreras y que se imaginó diferente. Antes de que nos acompañe en el escenario a presentar su ponencia, los invito a ver el siguiente video. Eufrosina Cruz Mendoza. Es una mujer zapoteca originaria de Santa María Quiegolani, municipio de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Ciencia Política por la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla. En el 2007 emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres cuando le negaron participar en las elecciones para la presidencia municipal de su comunidad por el simple hecho de ser mujer. Su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidenta del Congreso de Oaxaca. Del 2012 a 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Pueblos Indígenas, donde en un hecho histórico logró modificar la Constitución para que en el artículo 2 se reconociera el derecho de las mujeres indígenas al voto activo y pasivo, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular. En el año 2023 logró reformar el Código Penal Federal para que se castiguen los matrimonios infantiles o equiparables, convirtiendo a México en el primer país de América Latina en tipificarlo como delito grave. El camino de Eufrosina ha pasado desde las aulas rurales, donde fue instructora comunitaria, hasta hacer oír su voz en numerosos escenarios junto a personalidades como Michelle Obama y Malala Yousafzai. A nivel nacional ha sido distinguida con el Premio Nacional de la Juventud en el año 2007. Es considerada dentro de las 50 personas que mueven a México por CNN Expansión. El Centro Mexicano para la Filantropía le otorgó el reconocimiento Compromiso con los Demás. Ha sido reconocida como uno de los 300 líderes mexicanos. La revista Forbes México la ha incluido 3 veces como una de las 100 mujeres más poderosas del país. A nivel internacional, representó a nuestro país en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, con sede en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU la ha reconocido como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Ha sido panelista en el Foro Internacional Women True North y Women's Forum México. El 10 de octubre del 2022, Grupo Salinas y Caminos de la Libertad le otorgaron el premio Una Vida por la Libertad, reconociendo su larga lucha y trayectoria, lo que la convirtió en la primera persona mexicana en recibirlo.
Fue galardonada por su trabajo en el Decididas Submit, movimiento que reúne a mujeres de más de 10 países. Participó en el Festival de las Ideas, espacio que reúne año con año a las mentes más brillantes y creativas del mundo. Su historia ha quedado plasmada en los filmes La Revolución de los Alcatraces, Hecho en México, Las Sufragistas y La Historia Invisible, así como en los libros Alas de Maguey, 10 rostros de movilidad social en México, Historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas, Personas Reales, 55 historias extraordinarias, Those Who Inspire, edición México. Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, además de formar parte de la versión de las 25 historias de las mujeres más poderosas del mundo. Los héroes de los derechos humanos, 10 historias de todo el mundo que han sido llevadas a la pantalla grande. Historias de 101 mujeres extraordinarias que cambiaron el mundo, siendo ella y Frida Kahlo las únicas mexicanas del libro. Es autora del libro Los sueños de la niña de la montaña. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Es activista y conferencista nacional e internacional, donde inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afromexicanos. Un aplauso. ¡Qué trayectoria! Eufrosina, muchísimas gracias por acompañarnos. Les pido que la recibamos en el escenario para su ponencia, mi maestro Joaquín. Adelante, un aplauso. Muchas gracias. Tiush iranje de la do pasen sin son dicen lo de y ustedes dirán qué chingado dije, ¿va? Bueno, primero que nada quiero agradecer ya casi a mi casa azteca. Gracias por abrazar siempre a esta niña de la montaña. Gracias por haberme visibilizado, porque la primera televisora que me dio mi primera entrevista, me acuerdo ya hace un chingo de años, fue precisamente TV Azteca. Y hoy quiero agradecer también a todos los que me acompañan, a Toño, gracias Toño por hacer esto posible. Y lo digo así porque cuando yo salí de mi tierra, yo nunca pensé hoy estar aquí al frente de ustedes. Y hoy estoy aquí al frente de ustedes, fue gracias también a una maestra, a un maestro como ustedes. Sin mi maestro Joaquín, yo no estuviese aquí. Yo fuera una mujer, quizás, con 10 hijos, siendo abuela, porque así me habían dicho que era mi historia. Por el hecho de haber nacido mujer, por el hecho de haber nacido indígena, porque vivo en un país en donde todos los días te gritan que tu origen ya definió tu historia, que tu origen ya definió tus sueños. Y mi maestro Joaquín en esa adversidad me enseñó que eso no era cierto, que había otros colores, que había otros olores. Yo vengo de un pueblito chiquitito de Oaxaca, mi pueblo se llama Quiegolani. Para llegar a mi pueblo se hace un chingo de tiempo, ahorita que hay carro, pues ya se hace 5 o 6 horas. Antes no había carretera, no había luz, no había hospital, pero había una escuelita que se llamaba primaria, ¿sabe? Llegaba un maestro que caminaba más de 12 horas para llegar a ese pueblo. Papá y mamá nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Mamá tuvo 10 hijos, papá a la más grande la casó a los 12 años. A los 13 años, a la mujer que más admiro hoy por hoy, ya era mamá. A los 31 años, mi hermana Claudia, ya era mamá de 9 hijos. Y todo el tiempo escuché que me decían que eso era normal, uso y costumbre. Es lo que te toca, así es. Pues ni modos, te friegas, ¿no? Y yo pensaba que sí. Yo pensaba que mi historia iba a ser exactamente como la de mi madre, como la de mi hermana, como la de mi abuela, porque es lo que veía mis ojos en esa cotidianidad, ¿sabe?
Era levantarme a mis 8, 9 años, ayudar a mamá, aprender a hacer la tortilla, porque me preparaban para ser mujer, ¿saben? Yo nunca pude tener una muñeca. Mi juego era amasar la masa, era que el nixtamal no se pasara, porque si se pasara el nixtamal, pues la chinga que me daba papá, ¿saben? Era lo normal. No responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, responsabilizo a eso que se llama circunstancia, a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza, pero no de la pobreza que de repente nos han gritado, porque también todo el tiempo mis oídos han escuchado a decirnos el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, grupos vulnerables, ¿sí o no? Víctimas. A ver, espérense, yo no soy un tema, yo no soy un problema, yo no soy víctima, yo no soy grupos vulnerables, soy posibilidad y soy oportunidad. Lo que se me ha vulnerado son eso precisamente, esas posibilidades y esas oportunidades. Pero eso lo entendí, ¿saben? Con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad. ¿Qué es la educación? No hay instrumento más hermoso para una persona, para un ser humano, más que la educación. Porque la educación te rompe tus propios miedos, te empieza y te enseña a cuestionar, te enseña a exigir, pero sobre todo te enseña a decidir lo bueno y lo malo que hagas con esto, que es tu responsabilidad, ¿saben? Pero vuelvo y repito, ¿cómo llegué a ese nivel de conciencia cuando mi historia ya estaba escrita? Cuando naces en la adversidad, está bien cañón, porque todos los días ya tu historia ya está escrita, porque es lo normal. Pero de repente en esa invisibilidad, maestras y maestros, por eso hoy me emociona hoy estar aquí con ustedes, de repente en esa invisibilidad llegó mi maestro Joaquín, un maestro rural que tenía que caminar más de 12 horas para llegar a mi montaña, un pueblo que no había luz, un pueblo que no había ni un hospital, que lo único que había y esa posibilidad era de esa niña, era la única, era una escuelita que se llamaba primaria. Yo no sabía que había secundaria, yo no conocía que era una prepa, yo no conocía que era una universidad, ¿saben? Lo único que había en el pueblo era una escuelita de primaria con piso de tierra. En lugar de mesabancos tenía unos tablones. El pizarrón, me acuerdo, ya no era verde, ya de tanta chinga que le daba el maestro, yo creo, ¿saben? Pero ese maestro llegaba a ese pueblo y ¿saben qué me llevó ese maestro? La palabra sueño, la palabra aspiración. Y no era de dar ejemplos grandes, ¿saben? ¿Cómo me enseñó esas dos palabras? El primer acto de amor que me enseñó mi maestro Joaquín fue el empezar a cuestionar mi cotidianidad, de empezar a decir en esas cosas mínimas cuando naces en la adversidad y empieza a ver algo diferente ahí en ese entorno, empiezas a decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? Porque en el pueblo, pues no todos los días nos bañábamos, si bien me chingaba mi baño una vez a la semana, ¿saben? Era lo normal. Y mi maestro se bañaba todos los días. Y yo decía, mi maestro se baña todos los días. Y después de su baño, se ponía algo en la mano o en el cabello. Y olía bonito, ¿saben? Y en el pueblo, pues no conocía yo qué era eso. Pero olía bonito. Ya de grande, pues descubrí que era crema, desodorante. Yo decía, wow, huele bonito. Y entonces empecé a ver su mundo de mi maestro, de decir, ¿por qué mi maestro se duerme en una cama y yo no? Y mi sueño, se los juro, empezó a decir, algún día me voy a dormirme en una cama. Porque pues en la casa, pues la casa era de adobe, piso de tierra y nos dormíamos un chingo de hermanos de un petate, ¿no? Con un chingo de pulgas, ¿va?
Y que no es malo dormirse un petate, siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen. Que ese es el reto y la capacidad y la oportunidad que tienen ustedes de ir a decir a esa niña y a ese niño que el origen de esa niña ya no está escrita, que el origen está en su historia, está en sus manos, por más cañona y por más adversa que sea ese camino, porque la vida misma está muy cañón. Pero eso no significa que no pueda cambiar esa circunstancia. Y ustedes tienen ese poder. O sea, imagínense mi maestro, ese maestro que tenía que caminar más de 12 horas, que llegaba cada mes que salía, porque salía cada mes del pueblo, y cuando regresaba, ya todos los chamaquitos ya lo esperábamos a la orilla del pueblo, porque ¿saben qué? Porque traía cosas nuevas, quién sabe de dónde lo sacaba, y llevaba recortes de periódico, que hoy yo sé que se llaman periódico, y había en su cuarto, porque el cuarto de mi maestro era el más hermoso que mis ojos veían, porque era el cuarto que estaba pintado, aunque sea de cal, hoy yo sé que lo pintaban de cal, y había un chingo de dibujitos. Yo decía, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo será su mundo de mi maestro? ¿Saben? Y entonces esa niña, el primer acto de amor que hizo mi maestro Joaquín en mí fue empezar a cuestionar, de decir, ¿por qué yo tengo que levantarme primero y ser la última en dormir con mi mamá? ¿Por qué yo tengo que servir a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que atender a mis hermanos? ¿Por qué yo no puedo ir a la cancha del pueblo? Es que eres niña. El argumento fácil es que las niñas no pueden sentarse en las sillas, es que las niñas no pueden entrar aquí. Pero ¿saben qué? Mi maestro Joaquín fue el primer maestro, fue la primera persona que me dio mi primera canica, por ejemplo, ¿no? No es necesario de, ¿saben? 1 más 1 es igual a 2, no. Porque el acto de ser maestro va más allá de esa circunstancia. De escuchar a esa niña, cuando los quedan viendo, seguramente lo han experimentado, y esa niña los queda viendo cuando se hace el homenaje, que van con su traje así chingón. No, pues nosotros decimos, wow, o sea, algún día voy a ponerme un traje como eso. Se vuelven aspiración de esa niña, inspiración de esa niña y de ese niño. Porque el mundo de mi maestro se volvió mi inspiración. Mi sueño era ir a ver su cuarto de mi maestro, porque cada vez que llevaba otros dibujitos que en mi entorno no había. Y entonces yo cosía los mejores elotes, chayotes que había en el pueblo para ir a dejárselo a mi maestro, porque me prestaba su mundo, ¿saben? Y se quedaba 1 hora más, porque a la chamaca se le ocurría querer jugar canicas. Y esa niña a sus 8, 9 años, ¿saben qué? Descubrió que podía reírse, que podía gritar, porque su entorno todo el día era ayudar a mamá, todo el día era que no se pasara el nixtamal, ¿saben? Y esa hora ese maestro me enseñaba que yo podía gritar, que yo podía reír, que se sentía bien bonito ganar, más allá si era niña o niño, que yo podía ganar y decir, qué chingona soy. Y creo que en ese momento mi maestro Joaquín me estaba enseñando a cómo enfrentarme a la adversidad, a que yo podía ganarle a la adversidad, a que yo podía arrebatar para construir mi propia historia, a decir que mi origen no podía seguir definiendo mi historia, a que mi origen sí es mi identidad. Me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena, pero eso no tiene por qué definir mi historia. El que tenía que casarme como mi hermana, como mi madre, a mis 12, 13 años. Y eso me enseñó a ser valiente, a arrebatar, porque a pesar de que llegaba 1 hora después de clases y papá me daba mi chinga, porque llegaba yo a mi realidad otra vez. Y la realidad era otra vez hacer tortilla, otra vez servir. Pero esa niña, ¿saben qué? Empezaba a cuestionar esa normalidad que le habían dicho que era su destino, y empezar a decir, no me gusta hacer tortilla, no me gusta esto. Y entonces la forma de rebelarse de mamá decía, ¿no quieres ir al rancho? Pues entonces te quedas a hacer la tortilla. Era una forma de castigarme. Y yo decía, ¿cómo le hago para que se acabe mi masa? Porque me dejaba la cubetota así grandota, ¿no? Y entonces yo me acuerdo
pues en el pueblo, que todos teníamos un marranito en la casa, ¿no? Y el marranito le gusta el agua de masa, ¿sí o no? Entonces yo decía, pues mitad de agua de masa para el marrano y mitad para tortilla. Y regresaba mi mamá y el tenate no estaba lleno. Y me decía, ¿por qué salió tan poquita tortilla? Y yo le decía, pues quién sabe, es lo que me salió, más que el marrano ya se había chingado la mitad de masa, ¿verdad? Pero era mi forma de protestar, ¿saben? De decir, no me gusta. Y ese es el reto que tienen ustedes, de que sus niñas, que sus niños empiezan a cuestionar eso que no es normal, eso que saben que es violencia. Y ahí tienen que estar ustedes. Vuelvo y repito, no se necesitan grandes ejemplos. Con su mirada de ustedes, con su palabra de ustedes, no tienen ni idea de cómo empoderan y dan fuerza a una niña y a un niño que vive en la adversidad, a través de esos colores, a través de esos olores, y empiezas a aspirar. Pero ¿cómo se sale de ese entorno? Y cuando yo iba a traer leño en mi burrito, porque yo soy de una montaña alta, me paraba en lo más alto de mi pueblo, imagínense esa montaña. Por eso hoy, literal, mi segundo bebé, que se llama Los sueños de la niña en la montaña, y empezaba a imaginar, la mente es tan poderosa que empezaba a imaginar qué hay más allá, de dónde viene mi maestro, serán igual que yo, hablarán igual que yo, y empieza la mente a imaginar y a querer eso, a tener hambre, a aspirar, ¿saben? Y a decir, algún día voy a hablar como mi maestro. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy me comunico con ustedes ya de grande, porque mi lengua materna es el zapoteco, de la cual al inicio los saludé, de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo, ¿saben? Y de gritarlo al mundo, porque eso no me hace ni más ni menos. Eso solamente me identifica con una cultura, que me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena. Pero antes de eso, soy persona, ¿sabe? Soy persona consciente de que es mi responsabilidad construir mi historia, por más adversa que fuese ese camino. Pero gracias a mi maestro Joaquín que me lo enseñó, gracias a esa montaña que me enseñó que había más allá. Pero ¿cómo se logra, cómo se llega hasta en estos momentos? Pues sí, se vale soñar, pues, está chingón, ¿no? Dicen, yo sueño con ser doctora, ¿no? Ya lo decreté, pues sí está fregón. Nada más que entendí que hay que chingarle todos los días, porque nada sucede por arte de magia. Así como mi maestro tenía que caminar más de 12 horas, imagínense, con qué amor hacía su trabajo, para llegar a un pueblo que ni siquiera existía en el mapa de este país más de 40 años. Hace 15 años mi pueblo no existía en el mapa de este país. Y mi maestro llegaba con sus bolsas, llegaba con esos recortes de periódico, llegaba con esas fotografías para enseñarle a esa niña que había otras posibilidades. Yo salí de mi tierra a los 12 años. Quizás hoy entiendo a mi padre y a mi madre, vuelvo y repito, no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, responsabilizo a eso que se llama circunstancia. Cuando papá me dio permiso para irme del pueblo, hoy lo entiendo, que el amor más hermoso que me dio mi padre fue el haberme dejado ir a los 12 años. Y me dijo, creo que las palabras más duras que un papá puede decirle a una hija: está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, ¿no? ¿Cuánto dolor conllevó a ese señor? Hoy lo entiendo con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, porque la vida no me regaló nada, ¿saben? Tuve que arrebatar cada eslabón de mi conciencia a la adversidad y gritarles que me toca y que me corresponde construir mi historia, pero siempre marcado e iniciado por mi maestro Joaquín. Y llegas a un entorno que no es tuyo. Papá me acompañó para salirme del pueblo, sin hablar el español. Y no sabía ni cómo contestar, ¿saben? Cuando no hablas un idioma igual, se te hace el mundo bien chiquitito y tienes miedo hasta de contestar sí, no. Y un chingo de veces los que hablamos una lengua diferente, pues metemos singular por plural, ¿saben? Pero hoy me vale, ¿saben? Porque yo ya entendía esta sociedad. Ahora le toca a esta sociedad entenderme y reentenderme, verme con los ojos correctos.
que no soy víctima, que no soy grupos vulnerables, que soy posibilidad y soy oportunidad. Y llegué a Salina Cruz. Yo soy de Montaña Fría y llego a Salina Cruz, que es un puerto, que es un chingo de calor, y llegamos, me acuerdo, y toda la gente nos quedaba viendo como raros. Yo no entendía en ese momento, a mis 12 años, por qué me dolía eso, por qué me incomodaba eso, ¿saben? Porque papá ya había caminado más de 12 horas, porque papá ya olía montaña, porque para mí mamá me puso mis mejores vestiditos, mis mejores guarachitos, ¿no? Mi morralito, porque yo no conocía mochila, ¿saben? Ya de grande, con el poder de la palabra, entendí que en ese momento viví la exclusión, viví la discriminación. ¿Y saben qué? Duele un chingo. Pero también entendí que los que me vieron de manera diferente en ese momento eran los ignorantes, no yo. Eso te da la seguridad y la certeza al poder de la educación. Que nadie te haga menos, ¿saben? Con tu cultura, con tu identidad. ¿Y cómo se sobrevive si no está mamá y papá para decirte, mijita, ¿ya comiste? Mijita, ¿quieres estudiar? Yo sabía que ahí sí había una cosa que se llama secundaria. ¿Y cómo se hace? Pues trabajando y estudiando, mamacita. Y en esa adversidad, otra vez mi maestro Joaquín estuvo presente conmigo. Mi sueño en la prepa o en la secu pues era comerme una torta de choriqueso, se los juro. Imagínense esa torta que está grasa, se cae. Era mi sueño, pero no podía. O irme en camión a la escuela, pues estaba cañón. O comprarme un libro. Maestro de mate, el de química y el de mate, pues son los que más te exigen. Y comprar un libro de mate, pues era imposible. Irte en camión a la escuela, pues no, mijita. Y en esa adversidad, nuevamente mi maestro Joaquín estuvo conmigo, porque en medio de esa adversidad había de dos decisiones. Porque ese monstruo todos los días me gritaba, ¿ya ves? ¿Cómo crees que vas a terminar la prepa o la secu si ni para el camión tienes, ni para la torta tienes, ni para el libro tienes? Y en esa adversidad dices, ¿saben qué? Tienen razón. Este espacio, este sueño no me corresponde, no me toca. Ahí la dejamos. Tenía razón mamá, tenía razón papá, tenía razón el pueblo. Mejor me regreso para el pueblo. ¿Qué es lo más fácil, acobardarse en esa adversidad, de decir, mejor me regreso a lo que ya conozco? Y en eso, otra vez mi maestro Joaquín, en mi primera etapa de mi vida, me enseñó mi posibilidad imaginatoria, a través de esos dibujos, a través de esos olores. Y en esa adversidad yo ya estaba al frente de mi vida con una posibilidad real. ¿Y saben cuál era? Si yo me regresaba, le iba a dar a la razón los que habían ya dicho que mi historia ya estaba escrita. Y en esta parte de mi vida, yo ya tenía una posibilidad real, que era tan siquiera casarme o no casarme. Era una posibilidad ya real que la vida ya me tenía, ¿saben? Que estaba bien cañón, sí. Que llegaba yo a mi cuarto que se llama soledad y volteaba yo que me sobró un pedazo de tortilla del día de ayer, pues ni modos, mijita. Que no me subí, que no me podía subir en ese camión, pues ni modos, mijita. Que no me pude comprar ese libro, pues ni modos. Entendí entonces que la adversidad se vuelve fuerza, se vuelve terquedad, de decir, no me puedo comprar mis zapatos, pero voy a ir a comprar una pinche cola loca a ver si pega y dura otros 6 meses, ¿saben? O no me puedo comprar ese libro, voy a la biblioteca y saco la bendita copia y armo otro libro. No me puedo comprar esa torta, pues ni modos, me sobró un pedazo de tortilla, me lo como. Entonces entendí que el hambre pasa, se los juro. La moda pasa, pero los sueños no suceden ni caen por arte de magia. Hay que provocarlo, hay que llorarlo, hay que caminarlo, hay que arrebatarlo. Y arrebatar no es un término de soberbia, es ocupar lo que me corresponde.
Si a esa sociedad que me dijo que soy grupos vulnerables, que soy víctima, no le gusta que yo arrebate lo que me toca, pues ni modos, lo siento. Como dice la chaviza, que se pongan lentes y no me vean. Y la que soporte, ¿va? ¿O no? Y entonces, pero eso te va dando la certeza de la educación, ¿saben? Y termino mi prepa. Yo quería ser doctora y soy contadora, nada que ver, ¿verdad? Y termino, no, pues yo chingona, ya terminé mi prepa y ahora a estudiar mi carrera. Y sopas, pues no, mijita. No está mamá y papá para decirte cuánto cuesta la colegiatura, la inscripción. Y yo ahora dije, ¿qué hago? Y me entero de un programa que se llama CONAFE. Yo no creo en los subsidios, yo creo en la corresponsabilidad del ser humano. Y lo digo en donde sea, y eso que vengo de ahí, de la adversidad, ¿eh? Y me fui a dar mi servicio a una comunidad. Y la comunidad me adopta un año, me da el alimento. Y ahí, ¿saben qué descubrí? Me convertí en maestra a mis 17 años. Y descubrí que el pueblo me obedecía. Porque yo decía, pongan la silla acá, pongan el pizarrón. Y todos me obedecían. Y se siente chingón, ¿verdad? ¿O no? Dije, y entonces descubrí el poder de la maestra y del maestro. De cuánto se puede hacer y romper. Aunque todo el pueblo te vea que eres la loca, pero eres la maestra. Yo me acuerdo que hice el 10 de mayo. Le dije, vamos a hacer el 10 de mayo, pero los señores van a servir. Y todos me quedaban, y mis 17 años, todos me quedaban viendo, ¿cómo? Vamos a servir. No, pues sí, no hay festival. Y vieran que me obedecieron. Los señores estaban sirviendo, hasta aprendieron a abrazar. Porque nadie les enseña en estos contextos tan desiguales el dar un abrazo. Papá y mamá nunca me pudieron dar un abrazo. No hace mucho que mamá y papá me dieron mi primer abrazo. Y es el abrazo más hermoso que la vida me ha dado, ¿sabe? Pero uno lo tiene que provocar, consciente de lo que va uno arrebatando con el poder de la palabra. Termino mi servicio y ahora, a mis 18 años, 19 años, llegué a la capital de mi estado. Ahora a estudiar la carrera. ¿Y cómo se saca la ficha? Pues hay una cosa que es una rectoría. Y llego a rectoría, yo solita, Y por eso en el libro también hablo que mi mejor amiga soy yo. Porque aprendí desde mis 18 años a tomar mis decisiones. ¿Y saben qué? Se siente bien bonito. Porque cada eslabón de mi libertad lo arrebaté a la adversidad. Porque esa adversidad me dijo siempre no. Yo nací con el no. Y muchos nacimos con el no, ¿saben? No lo hagas, no lo intentes, estás loca, ¿cómo crees? No hay ninguna familia, aquí no se estudia, aquí es esto, aquí es lo otro. Pero ¿saben qué? Con el poder de la palabra descubrí que merezco mi sí, que es mi responsabilidad ir por mi sí, que es mi derecho ir por mi sí. Porque en ese sí caben mis errores, caben mis dolores, caben mis fracasos, pero sobre todo cabe lo que yo soy. Porque entendí que esto es mi propiedad, o sea, mi cuerpo. Y en mi cuerpo está todo lo que soy, lo bueno y lo malo. Y entonces entendí que esta es mi responsabilidad. Y hoy soy mamá de Diego, de un niño de 11 años, pero porque yo lo decidí y no permití que mi origen definiera mi historia. Y saqué mi ficha. Vi la cola de medicina, pues dije, no, pues de ahí no soy, no me va a alcanzar la lana, aún con la beca. Y mi segunda opción era derecho, pero la cola estaba larguísima y dije, no, pues no traigo para la torta, ¿verdad? Y vi la de contaduría que estaba más corta y dije, chingue suerte, y aquí soy. Así saqué mi ficha para ser contadora pública. Y no me arrepiento, ¿saben? Porque aprendí que 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones. Porque vivimos en una sociedad también que es bien fácil cuestionar y criticar. La lengua no tiene hueso y dice un chingo de cosas. Pero ¿qué estás haciendo tú para modificar eso que no te gusta a ti? No a mí, a ti. Y ese es el reto.
¿Qué estamos haciendo para modificar lo que no nos gusta? Porque es bien fácil echar la culpa, pinche gobierno, por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, no llegué a eso, ajá, pero ¿qué te tocó a ti sufrir? ¿Cuántas tortas no pudiste comer? ¿Cuántos camiones no te subiste? ¿Cuántos libros no te pudiste comprar? No quisiste pasar ese proceso, entonces no eches la culpa a la circunstancia, porque tu circunstancia es tuya y de nadie más, ¿eh? Pero eso, vuelvo y repito, te lo va dando la conciencia de la educación. Y termino mi carrera, ya contadora pública, yo chingona, me siento la más chingona, regreso al pueblo. ¿Y saben qué? Las cosas seguían igual. Mi mamá seguía levantándose a la misma hora y era la última en dormir. Mi hermana ya iba para su 6º chamaco, mis amigas de la primaria ya iban para su 3er hijo. O sea, imagínense, todas las de mi edad en mi pueblo, o el 90% son abuelas. Yo, Frosina, de 45 años, soy mamá de Diego, de un niño de 11 años, pero porque yo lo decidí, ¿sabe? Hasta el día que decidí parir, yo dije, no voy a sentir el bendito dolor que me abre en mi panza. Y todavía me dicen, ¿y eso que eres de pueblo? ¿Y qué con eso? Luego dicen, eres egoísta, dale otro hermano. Pues si es mi cuerpo, yo decido cuántos hijos tener. Pero eso te da la certeza de la educación, ¿sabe? Y empecé ahora a convertirme en la normal de mi pueblo, en la loca del pueblo, que ese es el otro reto. Romper paradigmas duele mucho, hay mucha soledad, hay mucho dolor, porque te vuelves la normal de esa familia, de ese contexto, de empezar a cuestionar, de decir, ¿por qué las mujeres no podemos sentarnos en una silla? ¿Por qué tenemos que sentarnos en el piso? Es que es la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? No puedes entrar a la sacristía porque es pecado. ¿Y qué es pecado? Y entonces empecé a retumbar más en mi oído esos conceptos. Con el poder de la palabra que había arrebatado gracias a mi maestro Joaquín, empecé a decir, a ver, espérense, el uso y costumbre se termina cuando se convierte en violencia, en abuso. No es normal que una niña se case a los 12, 13 años. Eso se llama violencia, eso se llama abuso, eso se llama trata y hay que nombrarlo. Y entonces aprendí que lo que no se nombra correctamente no se ama, no se visibiliza, mucho menos se empodera. Y eso es lo que da la educación, nombrar, visibilizar y empoderar, ¿sabe? Empoderar a esa niña. Y decidí ingresar a la vida pública de mi país, porque hace 15 años en este país la palabra mujer no existía en los municipios indígenas. Quise ser presidenta de mi pueblo, no me dejaron, porque el argumento es que era mujer. Y lo más fácil era decir, ¿saben qué? Ahí la dejamos. Porque un pueblo no más de 1,200 habitantes, ver a mamá y a papá diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo. Y por primera vez ver a papá llorar y tus hermanos diciendo, ya ves, por tu culpa. O escuchar a esas 10 locas mujeres también diciéndote, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. ¿Qué hacen ustedes? Otra vez la adversidad se apodera de ti y dices, ¿saben qué? Ahí la dejamos. ¿Qué es lo que me pasó exactamente cuando en esa adversidad todos los días me gritaron, ¿para qué vas a estudiar? Si para la torta tienes. Y en esa adversidad era, ¿saben qué? Ahí la dejamos. Es lo más fácil. Pero otra vez dije, entonces, ¿para qué fui a estudiar? ¿Para qué me aguanté no comer la torta? ¿Para qué no me subí en ese camión? ¿Me voy a callar? ¿Quién me va a escuchar? Y fue la primera vez que llegué en 2008 a esta casa TV Azteca con don Sergio Sarmiento, que me dio mi primera entrevista, que me pagó mi primer vuelo para que México me escuchara, que había un pueblito llamado Quiegolani en donde había una muchacha loca que quería ser presidenta de su pueblo y no la habían dejado ir. Y esa niña en 2010 se convirtió en la primera mujer presidenta del Congreso de su estado. En 2011… En 2011, esa niña estaba modificando el librito más importante de su estado, que era la Constitución de su estado. En 2014, esa niña sin hablar inglés
estaba representando a su país en Naciones Unidas, hablando frente a todos los presidentes del mundo para que adoptaran su iniciativa, para que nunca más en ninguna comunidad indígena del mundo le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, porque lo menos importante en este camino era votar y ser votadas, era que nos vieran, era que nos escucharan. Hay un documental sobre mi historia que se llama La Revolución de los Alcatraces, cuando tengan oportunidad de verlo. En ese documental hay una partecita en donde mi mamá se levanta tempranito, ¿saben? En 2010. ¿Saben por qué? Porque era la primera vez que en mi pueblo estaban llamando a las mujeres ciudadana en el aparato de sonido del pueblo. La estaban nombrando por su nombre. Por primera vez mi madre salía de su cocina porque le habían gritado todo el tiempo que su quehacer, que su vida era atrás del fogón. ¿Y quién la veía? Nadie. Los que tienen un fogón, tienes que adentrarte hasta el fondo para ver el rostro de la persona que está ahí, porque el humo se tapa el rostro y nadie la ve. Tenías que adentrarte para ir a ver quién rostro está ahí, y nunca sonreía. Y era la primera vez, porque se bañó tempranito, se puso sus mejores listones, porque la estaban llamando ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez. Era la primera vez que mi pueblo estaba viendo a sus mujeres, ¿saben? Que era al final del día lo que buscábamos, que nos escuchen, que nos vean, que no queremos ir ni atrás ni adelante de nadie, queremos ir al lado de nuestro compañero, de nuestra compañera, porque no somos ni más ni menos, somos personas con defectos y virtudes, como dice la canción, ¿no? Y en 2014 el mundo adoptó la iniciativa de esa niña. Creo que es lo que más me ha marcado, porque yo decía, yo no sé hablar inglés, ¿cómo chingado hablo? ¿Cómo chingado digo? Yo nada más sé decir thank you, please, ¿no? Y sigo sabiendo nomás esas palabras, ¿verdad? Pero entendí en esa adversidad, maestras y maestros, que en el lenguaje es el límite para que el mundo nos escuche, porque descubrí que había un bendito aparato que traducía todo lo que decía. Yo dije, pues ya chingué, ¿no? Y ver a los presidentes de todos los países levantando la mano y el secretario general con un martillo diciendo aprobado por unanimidad, vieran qué hermoso se siente esa conciencia de libertad. Y ese mismo año, muchas gracias, ese mismo año, en 2014, hace ratito vieron el video, el Congreso mexicano estaba aprobando una modificación al artículo 2 constitucional, el librito más importante de todas y de todos. Esa niña estaba modificando ese artículo. Y el año pasado, en 2023, por mi madre, por mis ancestras, por mi hermana, la mujer que más admiro, después de haber parido 9 hijos, decidió ya no tener hijos y se volvió la loca del pueblo. Le fallecieron 3 hijos porque seguramente su matriz era de niña. Me enseñó que era mi responsabilidad visibilizar y nombrar los matrimonios como delito grave, porque un día platicando con ella, cuando le pregunté que cuando se dio cuenta que era mujer, me respondió con la respuesta más cruda, creo, y me dijo después de haber parido 3 hijos. Y su primera menstruación lo conoció después de haber parido los 9 hijos. O la abuela que me dijo que sus 8 hijos fueron así normal, dice. Y yo le dije, ¿y qué sabe del amor? No sé qué es esa palabra, me dijo. Y esa palabra me retumba y me retumbaba, y yo tenía que hacer que mi país nombrara, tipificara eso que le habían nombrado uso y costumbre, el que abusara en el cuerpo de una niña, como delito. Porque vivía en un país en donde el abigeato, en donde tener mascota exótica es delito grave, pero los matrimonios infantiles no, porque es uso y costumbre, ¿no? Y todos los días en este país 36 niñas son obligadas a casarse en el nombre de esa normalidad.
Y hoy compartirles que el año pasado, en abril, ya se publicó en el periódico oficial de la Federación de este país que México se convierte en el primer país en América Latina en nombrar, en tipificar los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave, porque no solamente es un documento, es el acuerdo que hacen los adultos para abusar el cuerpo de una niña. Y por eso hoy también quiero que ustedes sean esos embajadores, a gritarlo allá afuera, porque no basta que sea una ley, necesitamos que se haga realidad, que nunca más una niña de la montaña de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, escuchemos que fue entregada en matrimonio. Por ellas somos los responsables de que eso no se repita. Así que, pues si esa niña, con toda la adversidad que tuvo, pero por la fuerza, por la determinación, por el amor incondicional de ese maestro, Joaquín, que le regalaba esa hora, ahí estaba ese maestro para ver que esa niña pudiera ganar su partida de canica, y hoy sé que me enseñó a ganar mi partida de la vida. Así que ustedes hoy las y los vengo a convocar, a invitar a que vayan, inviten, provoquen a que sus niñas y a que sus niñas vayan a ganar su partida de la vida de esas niñas y de esos niños, porque tienen todo para hacerlo, tienen todo para construir, que una niña construye su propia narrativa, que nunca más una niña en este país, el origen defina su historia, sino que esa niña defina su historia, construya su historia, y está en muchas de sus posibilidades de ustedes, porque la profesión más hermosa es ser maestra y maestro. Muchas gracias. ¿Me pasan el libro? ¿Me pasas el libro? Quiero finalmente leerles este libro. Este es mi segundo bebé, porque ya les dije que nomás tengo un muchito. Y cuando paso todo ese proceso y cuando no podía comprar un libro, nunca pensé un día tener mi propio libro en mis manos y que ya vaya en su 9ª reimpresión en mi país, y que me da la posibilidad de recorrer mi país un chingo de veces, otros países, y que es un homenaje a las maestras y a los maestros de este país, porque sin ese maestro Joaquín, hoy yo no estuviera al frente de ustedes. Por eso quiero leerles un pedacito del libro que dice: ese olor bonito que me enseñó mi maestro. Ese era mi mundo, pero llegaba al mundo de mi maestro y olía bonito. No sabía qué era, porque me daba miedo tocar, pero olía bonito. Y me preguntaba, ¿cómo le hacía para comprar esas cosas? Porque en mi mundo no había desodorante, nadie lo usaba. Eran otras posibilidades. Cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Descubrí que el maestro se ponía algo en la mano o en la cabeza y olía bonito. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué en mi casa no había nada de eso? Y el maestro se baña todos los días y tú no, y comienzas a aspirar a eso que miras. Cuando no ves otras posibilidades, crees que lo que pasa es normal, la violencia, la pobreza, repetir la historia de mamá, de mis tías, de todas. Ahí naces y ahí mueres. La monotonía, la costumbre, tener hijos. Y cuando llega algo que rompe con esa monotonía, se convierte en la semillita para decir: el cuarto de mi maestro huele bonito. Y hoy vengo a invitarlos a eso, a que vayan a enseñar a sus niñas y a sus niños a descubrir su olor sin negar su identidad. Muchas gracias. Eufrosina, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Creo que hablo por todos nosotros al decirte que eres una verdadera inspiración, un testimonio viviente de esto que aquí nombramos como origen no es destino, de la montaña a los corredores del poder. En verdad, tu historia es una inspiración. Todavía tengo la piel chinita. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Ahora vamos
vamos a tener un breve receso, vamos a volver a retomar nuestras actividades minutos antes de las 12, así que por favor si gustan pasar un refrigerio y continuamos.